Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica, Virgen. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 9 y 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida. El hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 103 y el responsorio es: bendice al Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Todos los vivientes aguardan que les den de comer a su tiempo. Les dan el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacían de bienes. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve a polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendice al Señor que nos ha dado la vida. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndame, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión, pero antes comentemos algo acerca de Santa Escolástica, virgen a quien recordamos en este día. Escolástica es la hermana melliza de San Benito, el fundador del carisma monástico benedictino y el creador de la regla que hasta hoy en día rige esta tradición monástica. En realidad sabemos muy poco de Santa Escolástica y tristemente yo creo que se debe al hecho de que pues es mujer, ¿no? Y que la mayoría de las vidas de santos y santas en esta época, pues particularmente en los primeros 7 siglos, 7 8 siglos, la mayoría fueron de hombres, porque eran hombres quienes escribían las historias de santos. Y tristemente, pues de ella se sabe un poco. De lo que se sabe, se dice de que, pues, aunque era hermana melliza de San Benito, pues, de que en realidad ella le adelantaba a San Benito, no simplemente en la mística y en la espiritualidad, sino que también tenía intuiciones religiosas muy bellas y comparables a la vida de San Benito. Escolástica nace en el año 480 y desde muy joven ella pues, se consagró al Señor. Cuando Benito, su hermano, funda el monasterio en Monte Cassino, Escolástica también funda una comunidad para mujeres a 8 kilómetros al sur de donde se encuentra Monte Cassino. Y como yo creo que es como un conocimiento de que hermanos mellizos tienen una relación muy, muy cercana, muy íntima, pues también se dice esto de estos hermanos mellizos de Benito y Escolástica, de que tenían una relación pues, muy cercana, muy íntima. Una vez al año, dice la tradición, Escolástica iba y visitaba a Benito en su monasterio, y como no se permitía que mujeres entraran al monasterio, pues Benito llevaba a su hermana y se alojaban en una casa de confianza cerca del pueblo, y ahí pues hablaban, oraban juntos, compartían reflexiones bíblicas, y después Escolástica regresaba a su comunidad y Benito regresaba a su monasterio. Hay una historia, diría yo, un poco simpática, no sé qué tanta verdad tenga, de que en la última vez que se reunieron, que Escolástica tenía una premonición de que sería la última vez que se vieran y por tanto le pedía y le rogaba a Benito que no se fuera tan pronto, de que quería seguir hablando y discutiendo de temas religiosos y de espiritualidad. Y Benito insistía en regresarse. Entonces ella reza a Dios para que le impida que Benito se vaya. Y dice esta curiosa e interesante historia de que Dios manda unos torrentes de agua impresionantes que le impiden a Benito regresar esa noche a su monasterio, y se quedan alojados en esa casa hasta el siguiente día, ¿no? Y que la historia cuenta de que ese torrente de agua pues fue causado por la oración que Escolástica hace a Dios para que le impida que su hermano no regrese esa noche al monasterio. Fuera de esto, pues en realidad sabemos muy poco, y estas son historias que Gregorio Magno escribió acerca de la vida de tanto de San Benito como de su hermana melliza Escolástica. Y repito, tristemente, pues no se sabe mucho de ella.
Y yo creo que en gran parte a esto se debe a que la mayoría de la historia ha sido escrita por hombres, y que esto pues prácticamente ha dejado en la sombra a muchas mujeres. Por ejemplo, hoy en día sabemos de que de la tradición de los padres del desierto, que es una tradición muy bella de aquellos hombres que dejaban las ciudades para irse al desierto para vivir una vida contemplativa, consagrada a Dios, de en que entre muchos de estos hombres había una buena cantidad de mujeres, pero muy poco se ha escrito de ellas, de las madres del desierto, que también buscaban esa misma experiencia en el desierto, alejándose de las ciudades para vivir ese encuentro, esa cercanía con Dios en la soledad, ¿no? Y repito, yo creo que esto es una gran pérdida porque pues cuando no hay mujeres que escriban de mujeres, pues también la iglesia, la historia nuestra se empobrece en gran parte. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. En la primera lectura de hoy se nos introduce la segunda historia de la creación, la segunda narración de la creación, y es una historia de la creación pues muy diferente que la primera que leímos en las primeras lecturas de los días lunes y martes de esta semana. Y se cree que es una historia de la creación mucho más antigua que la primera. Y hay varios elementos que son muy diferentes. Por ejemplo, en esta historia de la creación, en esta segunda historia de la creación, pues después de que Dios crea la tierra, es al hombre a quien crea primero, antes de las plantas, antes de los animales, antes del cielo y la luna, y después al final crea a la mujer, ¿no? Así que en esta segunda historia de la creación, pues la creación del hombre se pone como suprema, como por encima de toda la creación, lo cual es muy diferente a la primera historia de la creación, la primera narración de la creación que ya hemos leído, en la cual el hombre es creado hacia el fin de los días de actividad de la creación que Dios lleva a cabo en el sexto día, ¿no? Así que eso es un punto muy interesante, una perspectiva muy interesante en el cual al hombre, al ser humano, se le pone por encima, como que toda la creación gira en torno al ser humano. Dice, cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Una cosa muy interesante que estos primeros versos nos dicen es de que ya hay una noción de la agricultura. O sea, de que no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua. Todas estas son prácticas de la agricultura. Así que nos dan una idea, ¿no? De que cuando se escribe esta historia de la creación, pues ya hay la práctica de la agricultura, el domesticar de ciertas plantas y ciertos animales ya estaba en práctica, ¿no? Por el hecho de que mencionan estos detalles de la agricultura. Así que Dios crea la tierra. Dios no ha permitido la lluvia que caiga porque no hay cómo aprovechar esa lluvia, esa agua, para el provecho de la tierra. Y es ahí donde ahora viene la creación del hombre y de una forma muy insignificante. En la primera historia de la creación, pues tenemos días enumerados de cómo Dios iba creando día tras día, ¿no? Aquí simplemente se nos dice un día. ¿Qué día fue? No se sabe. Pero simplemente un día después de que Dios ha creado la tierra, simplemente Dios dice un día. El Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Así que Dios del barro crea al hombre, le da forma, le da figura y después sopla la vida en él. En hebreo, la palabra
que significa espíritu, es rúa. Y esta palabra significa viento. Es el viento que Dios sopla en este barro que Dios ha formado en un ser humano, ¿no? Así que la palabra espíritu es simplemente aire, viento, pero no es cualquier tipo de viento, es el viento sagrado, es la vida misma que sale de Dios. Dice, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir, ¿no? Es como darle el auxilio para resucitar a una persona, ¿no? Que le sopla, en este caso, no en la boca, sino en la nariz. Y con esto, a esa forma de barro, a esa figura de barro que Dios ha formado, le da vida. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Nótese que aquí el reino, el paraíso o el jardín, que después se le llama el paraíso, es parte del Edén. Edén es una región, es una área, y se cree que esta región era parte de la sección sur de Mesopotamia o de lo que hoy en día es Irak, y de que era una tierra muy fértil. Y dentro de esta área fértil, Dios había creado el jardín, el Edén o el paraíso, donde Dios pone al hombre y después va creando las plantas y animales para que sirvan a la existencia del hombre. Esto también es un poco diferente a cómo la creación es llevada a cabo y cómo el hombre, la creación del ser humano, pues es hacia el final de toda la creación. Y aunque sí también hay esa noción de que en la creación del ser humano hay una cierta, un cierto entendimiento en la primera historia de la creación de que la creación del ser humano es lo máximo, es lo supremo. Pero aquí en esta segunda historia de la creación, pues pone al ser humano en cierta manera como supremo, con una importancia de que todo el resto de la creación que viene después del ser humano está al servicio y no hay un sentido de mayordomía de la creación que tenemos en la primera historia de la creación. Así que también es un punto muy interesante, ¿no? Dice, el Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Dios crea este jardín para el hombre. Recordemos que todavía la mujer no ha sido creada. La mujer es creada hacia el fin de toda la creación, como el cierre y como también la plenitud de la creación, el cual es algo muy interesante. En la primera historia de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer en el mismo acto. En esta segunda historia de la creación es primero el hombre y después la mujer viene mucho después, que cierra ya todo el ciclo de la creación y completa y también pues complementa a la vida del hombre. Y dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Aquí finalmente entra el sentido de mayordomía del jardín que Dios le da al hombre dentro de esta área del Edén, que supuestamente, nos dicen los biblistas, pues era una área muy fértil cerca de los ríos que cruzan lo que hoy en día es Irak, la parte sur de Irak. Otro detalle que también mencionamos es de que Dios pone en este jardín, dentro del Edén, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y ahora vienen las advertencias que Dios da al hombre. Dice, el Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. La única advertencia es de que el hombre no coma del árbol del conocimiento, pero del árbol de la vida sí puede comer, porque no hay ninguna prohibición, ninguna advertencia en contra de tomar frutas de este árbol, ¿no? Pero ya con esta mención de que Dios prohíbe al hombre de que no coma del fruto del árbol del conocimiento, ya podemos, si uno estuviera leyendo esta historia de la creación, esta segunda historia de la creación por primera vez, ya con el hecho de que se menciona de que el hombre se le prohíbe que coma de los frutos del árbol del conocimiento, ya sabemos de que va a comer, porque no hay como prohibirle algo al ser humano para que le entre la inquietud y la tentación de comerlo, ¿no? Esto lo vemos comúnmente en los niños, ¿no? Prohíbele algo a un niño y esa prohibición prácticamente le va a despertar la curiosidad y el deseo de hacer, de tomar, de coger, de comer aquello que tú le has prohibido, ¿no? Y esto es algo muy simpático, porque si quieres tú pues provocar ciertos comportamientos, si quieres tú también en cierta manera manipular ciertos comportamientos en el ser humano, ponles prohibiciones y fácilmente despertarás en esa persona pues la inquietud y el deseo de ir en contra de la prohibición porque se lo has prohibido, ¿no? Casi siempre todo lo que se nos prohíbe se convierte pues no solamente en tentaciones, también en causa de pecado, en causa, en este caso, de desobediencia. Y lo que esta prohibición de Dios al hombre lleva a cabo pues es lo siguiente. En esta mención de la prohibición de no comer del árbol del conocimiento, Dios va preparando esta historia de la creación número 2, pues va preparando el ambiente para explicarnos el por qué después el hombre y la mujer serán expulsados del paraíso del Edén. No es tanto de que hayan comido del fruto prohibido, sino de que hayan desobedecido lo que Dios había hecho. Y esto será el motivo y causa también después cuando se lleva a cabo la alianza de Dios con su pueblo por medio de Moisés, de que el pecado fundamental del hombre dentro de esta alianza, el pecado fundamental de Israel es la desobediencia. Y esto será también algo en el cual San Pablo escribía bastante acerca de el sentido de la ley, de que cuando la ley nos prescribe y nos manda y nos pone diferentes prohibiciones, pues también crea el potencial y la tentación de ir en contra de las prohibiciones, porque es como algo que llevamos dentro, de que somos atraídos y somos tentados por lo prohibido. Y Pablo escribirá mucho acerca de esto en las cartas. Por eso, cuando Pablo habla acerca del Espíritu, de la gracia de Dios, pues habla sabiendo claramente cuáles son las tentaciones y debilidades humanas, de que no bastaba simplemente cumplir la ley, porque a última la ley no nos justifica, sino es la misma gracia de Dios lo que nos salva, lo que nos purifica, lo que nos regresa a la intimidad y confianza con Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Tenemos a Jesús en este Evangelio de Marcos, otra vez en conflicto con los fariseos y escribas, pero aquí se encuentra dirigiéndose, parece, a una multitud que después se aleja de esta multitud y Jesús va a un lugar privado donde habla con sus discípulos. Dice, en aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, ¿no? Aquí el contexto es
lo que ya escuchamos el día de ayer, cuando a Jesús le criticaban de que por qué sus discípulos comen con manos impuras, porque no hacen los ritos de purificación antes de comer. Y Jesús les dice de que qué bien profetizaba Isaías cuando decía que que su corazón estaba muy lejos de ellos porque daban más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios mismo, ¿no? Que ponían al par con los mandamientos tradiciones que el hombre había creado. Y Jesús no rechazaba esas prácticas de purificación. Lo que sí rechazaba es de que las pusieran al mismo par de los mandamientos. Particularmente aquellos que Dios le había dado a Moisés para que cimentara la alianza entre Dios y su pueblo. Así que aquí, con estas palabras, en este primer verso de este evangelio de hoy, Jesús está dejando en claro una cosa muy interesante, que no es lo que entra al hombre. O sea, por ejemplo, las prohibiciones de comer la carne de puerco, ¿no? Hasta hoy en día los judíos no consumen la carne de puerco porque lo ven como un animal impuro, ¿no? Y esto, pues, digamos, encaja muy bien en estas palabras de Jesús, que no es lo que uno consume lo que lo hace impuro, es lo que sale del corazón, es lo que sale de la mente, lo que lo deja a uno impuro, porque lo que uno consume pues entra al estómago y no al corazón. Es ahora lo que Jesús explica a sus discípulos cuando entran a casa, y los mismos discípulos parecen no haber entendido estas palabras de Jesús y por eso le preguntan. Dice, cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Así que los mismos discípulos que quizás quedaron desconcertados porque Jesús prácticamente con estas palabras estaba contradiciendo lo que todo judío sabía, ¿no? Las normas de higiene, las normas de purificación, las normas de abstenerse de aquellas cosas que eran definidas como impuras. Y Jesús prácticamente está contradiciendo. En realidad, estas palabras de Jesús parecen que encajan mucho mejor en la situación de la iglesia cristiana primitiva, cuando la mayoría de los primeros cristianos eran judíos cristianos y se veían como parte de la comunidad judía, aún no se habían separado, ¿no? Y después cuando empiezan a recibir en estas comunidades cristianas a no judíos, o sea, a paganos, y los judíos cristianos empiezan a imponerles a ellos las normas de purificación, de lavarse, de no consumir ciertas cosas, de mantener ciertos alimentos separados, ¿no? Que son prácticas judías. Entonces, es aquí cuando entra la pregunta: si se les aplica a los paganos, a los no judíos, las normas judías que ellos viven, ¿no? Y estas palabras de Jesús, pues yo creo que encajan mucho mejor en esa situación de cuando la iglesia primitiva, compuesta en su mayoría por judíos cristianos, empiezan a recibir y abrir las puertas a no judíos. Entonces entra la situación conflictiva de que si los no judíos, los paganos, tienen que hacerse también judíos antes de que sean cristianos. Este es un tema que San Pablo escribe mucho en sus cartas y Pablo lo descarta totalmente, ¿no? Diciendo de que no tienen que someterse a la ley, porque someterse a la ley pues implicaría someterse a todas las tradiciones, a todo el regimiento de la ley mosaica, que no nos salva, sino que es Dios en sí mismo, que es el Espíritu, que es la gracia de Dios lo que nos salva, y no las prácticas externas, no el cumplimiento de la ley, lo cual Pablo, como buen judío, pues también no lo rechazaba, pero lo redefinía, lo que significaba vivir bajo la nueva alianza en Cristo. Entonces aquí Jesús explica a sus discípulos el contenido, pero quizás un poco enfadado cuando les dice: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlos?
¿por qué no entra en el corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras, declara limpios a todos los alimentos, ¿no? Y ahora viene en los últimos versos, es algo que encontramos mucho en las cartas de San Pablo, que son listas. Esta es una lista de pecados, lista de maldades que también encontramos en las cartas de Pablo. Encontramos listas de virtudes como listas de pecados o maldades, ¿no? Y aquí, repito, esta lista pues encaja mucho más en la experiencia de la iglesia primitiva, cuando la mayoría de los cristianos eran judíos cristianos y después empezaron a recibir a paganos o no judíos. Y la situación pues que se creyó acerca de cómo tenían que vivir junto con ellos estos no judíos, si tenían que seguir las prácticas judías, particularmente de purificación o no. Luego Jesús agregó, dice, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias y las injusticias, los fraudes y el desenfreno. Así que toda esta lista, y repito, esto debe de recordarnos mucho a las listas tanto de maldades o pecados como la lista de virtudes que encontramos en las cartas de San Pablo. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al corazón. Así que Jesús aclara de una forma muy bella, ¿no? ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está la mancha en nuestra dignidad, en nuestro corazón? Está en lo que nace de dentro, en lo que sale de nuestro corazón, de nuestras mentes, en lo que nace de nuestra conciencia y de nuestra pues vida íntima, que después entramos en relación con otros, y también ahí es donde se ponen en práctica las actitudes y motivaciones que nacen de dentro. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos